Hola con todos, buenos días, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Margot López, yo me encuentro físicamente en Lima, en Perú. Vamos a conversar el día de hoy sobre el control total HC, la gestión integral desde el hallazgo hasta la toma de decisiones. Bueno, en realidad vamos a hablar de muchos factores más, como es el tema del enfoque a procesos, la gestión de riesgos, un poco el tema de las inspecciones y finalmente los hallazgos y en qué nos ayuda a tener el control y la trazabilidad para poder tomar decisiones. ¿Okay? Si en algún momento se pierde el audio o hay algún problema, por favor me lo comentan a través del mensaje para poder tomar las acciones. Bien, como introducción hablamos un poco de la seguridad y salud en el trabajo. Hoy en día las organizaciones consideran a la seguridad y salud en el trabajo como un aspecto importante y un factor clave que implementar estos sistemas de gestión es una decisión estratégica y operacional. Ahora, el éxito de este sistema de seguridad y salud en el trabajo va a depender de muchos factores, ¿no? De factores claves como son el tema de liderazgo, el compromiso, las responsabilidades, la comunicación, la consulta, la participación de todos los colaboradores de la organización, el tener una política de seguridad y salud en el trabajo, que esta política sea compatible con los objetivos y la dirección estratégica, ver toda esta gestión de seguridad y salud en el trabajo como un proceso, ¿no? Como un proceso que nos permita identificar los peligros y controlar los riesgos y aprovechar también las oportunidades. ¿Okay? Hacer el ciclo de mejora continua, que ya lo conocemos, que funciona perfectamente para todos los sistemas de gestión, el cumplimiento con los requisitos legales y con otros requisitos propios del sector, dependiendo de la organización. ¿Okay? Hablamos también de las personas. Las personas es el principal activo en las organizaciones y mientras estas personas se sientan más seguras, van a ser mucho más productivos. Como parte de la presentación, vamos a hablar del enfoque a procesos. Cuando hablamos de procesos, ya todos los que estamos en el día a día con los sistemas de gestión sabemos la importancia de que nuestras organizaciones cada vez más estén enfocadas a la gestión por proceso. Un proceso es un conjunto de actividades que están relacionadas mutuamente. En este caso, relacionadas para atender el sistema de seguridad y salud. Son entradas que se transforman y se convierten en salidas. Tenemos que controlar los recursos, tener los controles, los indicadores que nos van midiendo si es que vamos cumpliendo o no con el proceso, el tema de personas que esté involucrado, el tema de competencias, capacitación. Cuando hablamos del enfoque a procesos, nos hacemos la pregunta, ¿qué es lo que debemos tener en cuenta cuando hablamos de la gestión por proceso? Muchas de las organizaciones ya cuentan actualmente con un mapa de procesos. Este mapa de procesos puede tener diferentes niveles. Un nivel 0, donde están los procesos macro, digamos, donde están los procesos estratégicos, los operativos y los de soporte. Luego podemos tener un nivel 1, donde se encuentran los subprocesos. Es importante tener el mapa de interacción donde tengamos la relación entre los procesos, cómo interactúan los procesos entre sí. Es importante tener una ficha de caracterización del proceso. Esta ficha de caracterización es como la foto del proceso. Si cada vez que nos tomamos una foto, ¿qué es lo que vemos? Diferentes características. Eso es lo que nos da estas fichas. Nos va a mostrar cuáles son las entradas, las salidas, las principales actividades, el responsable del proceso. En algunas organizaciones lo llaman el dueño del proceso. Los documentos que nos ayudan a ejecutar cada una de las actividades del proceso. Ahí vamos a encontrar los procedimientos, los formatos, los instructivos, los indicadores. Es muy importante que todos estos procesos sean controlados y los podamos medir el cumplimiento. Tener indicadores de desempeño como indicadores de resultado. Y buscar herramientas para poder garantizar el cumplimiento de cada uno de estos procesos. ¿No? Aquí tenemos las partes o las características que debe tener esta ficha, de las que ya hemos comentado, ¿no? Tener la descripción del proceso, el alcance del proceso, el objetivo del proceso. Muchas fichas de caracterización lo tienen perfectamente definido y eso es importante, saber desde dónde hasta dónde abarca o son los límites del proceso.
cuáles son las entradas, los proveedores, las salidas y los clientes. La descripción del alcance, los responsables, las responsabilidades tienen que estar claras en todos los procesos. ¿Y cuáles son las partes interesadas? Tenemos diferentes herramientas que pueden ser los documentos. Ahí están los procedimientos, los formatos, los instructivos, manuales, políticas, directrices que se necesitan para poder gestionar cada una de las actividades del proceso. Los indicadores que nos van a ayudar a medir el cumplimiento, el desempeño, el resultado. Y los diagramas de flujo, que son una ayuda para conocer cuáles son las diferentes actividades y cómo se relacionan entre sí estas actividades. Aquí, por ejemplo, tenemos una ficha modelo, ¿no? Esta es, en la mayoría de las organizaciones las encontramos, donde aparece la descripción del proceso, en qué versión está, porque el proceso sabemos que también es dinámico, cada cierto tiempo hacemos una revisión y si hubieron algunos factores que impactaron, es probable que el proceso también sufra modificaciones. Por eso tenemos unas versiones, tenemos la fecha en que se realizaron la revisión, el objetivo, la misión del proceso, cuáles son las actividades que forman parte, los responsables de este proceso, cuáles son las entradas, las salidas, los procesos que están relacionados, es decir, los procesos que nos entregan alguna entrada o que reciben alguna salida de este proceso. Los recursos, cuáles son los registros o formatos o procedimientos o todos los tipos de documentos que nos ayudan a ejecutar correctamente estas actividades del proceso. Y los indicadores que nos van a ayudar a medir el cumplimiento. ¿Okay? Diagrama de flujo es una herramienta también interesante. Muchos manejamos diagrama de flujo en diferentes herramientas, donde nos permite tener la visibilidad de todas las actividades del proceso, las relaciones, las condicionales, qué pasa si es un determinado tipo de incidente, si va por un camino o va por otro camino, cuál es el procedimiento que nos va a permitir actuar en las diferentes situaciones. También cuando hablamos de la seguridad y salud en el trabajo, hay un factor importante que tenemos que controlar, es la gestión de riesgo. La gestión del riesgo son las principales actividades que nos permiten dirigir y controlar una organización. Ahora, la gestión del riesgo, ya ustedes conocen los cambios que se han hecho en la 9001, en la versión 2015, donde la gestión del riesgo alcanza un protagonismo. Es decir, ahora todas las organizaciones ya tienen un proceso de gestión de riesgo, donde lo principal es identificar todos los riesgos de la organización, hacer un análisis, una evaluación, definir cuáles son los riesgos altos o significativos, los riesgos bajos, el tratamiento, los controles operacionales que le vamos a aplicar a los riesgos inherentes que encontramos propios de la organización y después de aplicar estos controles, cuáles son los riesgos residuales, ¿okay? Definir los diferentes planes de acción, cómo vamos a responder al riesgo, si vamos a aceptar el riesgo, porque lo podemos controlar, si lo vamos a tercerizar, ¿no? Entonces, y la comunicación, que es muy importante, ¿no? La comunicación a todas las partes interesadas de todo este proceso de gestión del riesgo. La gestión del riesgo ahora está muy, muy cerca a la gestión estratégica de cualquier organización. La gestión de riesgo tiene un proceso continuo, hay que manejarlo y considerarlo como un proceso, donde estén todas las responsabilidades claras, la comunicación y que forme parte de la estrategia de la organización. El proceso, hablábamos de la gestión del riesgo considerada como un proceso. La primera etapa es la comprensión del negocio, el análisis de contexto, dónde se desarrolla la organización. Es importante conocer el contexto de la organización. ¿Cuál es el contexto? Por ejemplo, el número de trabajadores, el tamaño de la organización, la geografía, la cultura, los requisitos legales, otros requisitos propios del sector donde se desarrolla la organización. Hablamos también ahí del tema de las partes interesadas, ¿no? Todas las personas que se ven afectadas o están relacionadas a la organización. Luego tenemos una segunda etapa donde hacemos la identificación de los riesgos. Es importante tener el mapa de riesgos, conocer todos los riesgos de la organización, hacer el análisis, ¿no? Tener una metodología para hacer un análisis y definir cuáles son los riesgos altos, medios, bajos, los más significativos, hacer una evaluación del riesgo inherente, del riesgo propio de la organización, definir cuáles son los controles operacionales qué controles vamos a aplicar
para poder controlar estos riesgos. Y después de aplicar los controles, hay una evaluación de riesgo residual. Luego de esta evaluación del riesgo residual, tenemos el plan de aseguramiento y mejora, ¿no? Los diferentes planes de acción. Todo este proceso de gestión de riesgos, tenemos que hacer un monitoreo y tenemos que hacer seguimiento. Para eso están las auditorías que apuntan a evaluar la eficacia de los controles, hacer los seguimientos, si es que hay un riesgo, por ejemplo, que inicialmente era un riesgo bajo y este riesgo por alguna determinada circunstancia se convirtió ahora en un riesgo alto, hay que definir un plan de acción para controlar, ¿no? Hay que hacer una evaluación dependiendo de los cambios dentro de la organización, cada 3 meses, cada 6 meses o una vez al año, pero siempre hay que estar en un constante monitoreo, ¿no? Este es un ciclo muy dinámico, no es un ciclo estático. Los procesos claves de una gestión de seguridad y salud en el trabajo es básicamente la administración del riesgo, el programa del control operacional, el tema de las inspecciones. Es importante tener inspecciones planificadas o inspecciones inopinadas, la gestión de los incidentes. Todos estos sistemas de gestión, el objetivo es la prevención. Tenemos que adelantarnos a tomar acciones antes de que las cosas sucedan, ¿okay? La gestión de hallazgos, una vez que ya hemos identificado que hay un hallazgo, hacer todo un proceso, un procedimiento para poder hacer el análisis, definir un plan de acción, evaluar la eficacia y sobre todo, lo más importante, identificar la causa raíz, de tal manera que no se vuelvan a repetir los mismos hallazgos por las mismas causas, ¿no? Las observaciones de conducta es muy importante. Bueno, aquí lo conocemos como actos y condiciones subestándar, ¿no? Los actos son las conductas de los colaboradores y las condiciones, bueno, son ya las condiciones propias del ambiente de trabajo, ¿no? Que son parte de la seguridad y salud. Ya ahora, aquí, por lo menos en Latinoamérica, escuchamos ya mucho sobre la gestión de contratistas, la acreditación de las contratistas. Hay muchas organizaciones que piden que los contratistas con los que van a desarrollar algunas actividades cuenten también ya con un sistema de seguridad y salud en el trabajo, que puede estar certificado o no, pero tienen que tener un sistema que les permita tener el control de todos estos aspectos, ¿no? De la gestión de riesgo, de los controles operacionales, que hagan su procedimiento interno de inspecciones, de incidentes. Y bueno, algunos de los conceptos que también conocemos en la gestión del riesgo es la combinación de la probabilidad por sus consecuencias, ¿no? Hablamos mucho de qué tan probable es de que este evento pueda suceder, se pueda concretar y cuál sería la consecuencia, es decir, el impacto. Definimos diferentes niveles y dependiendo de la combinación de estos factores, tanto la probabilidad como la consecuencia, el resultado, por lo general, ya tenemos, de acuerdo a la información histórica o a la información estadística de la organización, identificamos este método de evaluación y de acuerdo a los resultados es que vamos a definir los diferentes planes de acción o los diferentes controles. ¿Okay? La gerencia de riesgos, por lo general, ahora ya las organizaciones tienen un área de gestión de riesgos, hablamos ya mucho aquí de la gestión de riesgos corporativos, del control interno. Esta gerencia está tomando mucho protagonismo en diferentes organizaciones. El objetivo es estandarizar dentro de la organización cuál es el diferente vocabulario que utilizan con relación a los riesgos, ¿no? Hay diferentes tipos de riesgos. Cuando hablamos de la gestión de riesgos corporativos, hablamos de riesgos financieros, de riesgos, aquí está ya mucho los riesgos en seguridad de la información, de acuerdo a la 27001, las matrices de activos, ¿no? Los inventarios de activos, la gestión de riesgos de anticorrupción, de antisoborno, de acuerdo a la 37001, entonces hablamos de riesgos financieros, hablamos de riesgos tecnológicos, ya es una gestión integral. Y hablar siempre con esta gestión de riesgos como un proceso. La estructura organizativa es muy importante, tener una estructura con responsabilidades claras, cuáles son los objetivos, que estos objetivos estén alineados a una política de gestión. La administración de los riesgos, verla como un proceso donde podemos identificar, medir, controlar y supervisar los diferentes riesgos a los que están expuestos las organizaciones. Para, con base a esta información,
se pueda realizar una adecuada gestión. ¿Okay? El alcance de la administración de los riesgos está determinado de los diferentes riesgos que encontramos en las organizaciones, riesgos del entorno, por ejemplo, el tema de la planificación, los requisitos legales, el riesgo jurídico, los temas de la dirección, hay riesgos estratégicos, que eso está más relacionado a la alta dirección, los riesgos operacionales, que va a depender un poco de la naturaleza, del core del negocio, ¿no? De los procesos de producción, los riesgos tecnológicos, los riesgos en el transporte, dependiendo de la organización, si está relacionado a temas de logística, producción, los temas de responsabilidad, de acuerdo a la estructura organizacional, los riesgos personales relacionados a las personas, ahí vamos a hablar de los actos, de las condiciones subestándar. Los riesgos políticos también afectan a las diferentes organizaciones. Los riesgos financieros, que están más relacionados a los temas comerciales, finanzas, control interno. Hablamos también aquí de un programa de control operacional. De todas estas acciones de seguimiento o mejora, vamos a definir un programa de control operacional. Estos programas, por lo general, van a tener diferentes elementos. Van a tener las actividades, que es lo que se va a hacer, los responsables por cada una de estas actividades, los tiempos, es importante tener una fecha de inicio, una fecha de fin, los controles que vamos a poner en cada una de estas actividades para ver si es que se están cumpliendo o no, y si no se están cumpliendo, analizar por qué no se están cumpliendo y definir las acciones correctivas. El tema de la comunicación, es importante comunicar a todas las personas que interactúan en los diferentes procesos, todos estos programas de control operacional. ¿Okay? Cuando hablamos de un programa de control operacional, es un conjunto de actividades planificadas en el tiempo. Todas las actividades deben tener una fecha de inicio y una fecha de fin, que lo que busca es controlar los diferentes procesos, gestionar los riesgos que encontramos en cada uno de los procesos, y para poder saber a qué está expuesta la organización, cuáles son estas oportunidades de mejora que podemos aprovechar y cuáles son las amenazas que tenemos que controlar. Todos los sistemas de gestión están basados en el ciclo de la mejora continua, ¿no? El planificar. Primero este programa inicia con la planificación. Se definen las actividades, la fecha, los responsables, los tiempos. Luego viene el poder ejecutar estas acciones. Hay que evaluar si se están cumpliendo o no. Y si no se están cumpliendo y hay una desviación, analizar el por qué y poder tomar las acciones correctivas. ¿Okay? Siempre este programa se va a realizar en función a un plan establecido. Y este plan tiene actividades relacionadas a la seguridad y salud en el trabajo. Por ejemplo, aquí dentro van a estar el programa de capacitación, el programa de inspecciones, las inspecciones planificadas, plan de respuesta ante una emergencia, plan de monitoreo o de control de los actos y las condiciones inseguras, plan de auditorías, todo eso va a ser parte del programa del control operacional. ¿Okay? Y esto tiene que ser de forma continua y se tiene que realizar a lo largo de todo el año, ¿no? Esto es un programa que inicia, por ejemplo, se prepara ya un año antes, empieza desde el mes de enero y termina en diciembre. Aspectos que debemos tener en cuenta en el programa de control operacional es la definición de los objetivos. ¿Cuáles son los objetivos de llevar a cabo este programa? Que esté perfectamente comunicado a todas las personas. Cuantificar el esfuerzo. ¿Cuánto esfuerzo nos toma el realizar las auditorías durante todo el año a todos los procesos? Es importante tener un presupuesto. Las organizaciones por lo general un año antes preparan los presupuestos para el siguiente año. Todas las inversiones, el esfuerzo de llevar a cabo este programa de control operacional, las competencias, evaluar las competencias del personal, si no, hacer un plan de capacitación. El programa de control operacional debe contener objetivos, grupos de acciones. Estas acciones no son aisladas, estas acciones están agrupadas, están clasificadas, ¿no? En grandes grupos. Tienen una fecha de inicio y una fecha de fin, una fecha planificada. Se puede replantear, no es estático, esto es dinámico, depende del día a día también de la organización. Estas actividades tienen responsables. Es importante definir
las responsabilidades de cada una de estas acciones. Y lo interesante también es monitorear estas acciones, ¿ok? No es solamente hacer la planificación, definir los responsables, sino monitorear el porcentaje de cumplimiento. Es interesante conocer el porcentaje de avance. Por ejemplo, si es un programa que se definió en enero, si estamos ya en julio, deberíamos estar a un 50%. Si no estamos a un 50% y estamos a un 20 o a un 30, debe haber alguna razón, debe haber alguna justificación y se deben tomar acciones para cumplir con estos programas, ¿okay? Que tienen un objetivo interesante, ¿no? De controlar y que el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo tenga éxito, ¿okay? Como parte de este programa también están el tema de las auditorías, las inspecciones y los seguimientos. Siempre en todo sistema de gestión debemos contar con mecanismos que auditen y que certifiquen que las acciones y los planes de mejora se están llevando a cabo. Para eso están las auditorías, las inspecciones, seguimientos que debemos hacer en todos los sistemas de gestión. Las auditorías de riesgos por una tercera parte, es decir, si las auditorías las llegamos a tercerizar, esto también garantiza que los esfuerzos son acordes y en caso de no serlos podemos establecer correcciones, ¿ok? Si es algo que no se está cumpliendo en función a lo planificado, podemos corregir y tomar las acciones. Para un análisis, las inspecciones, cuando se aplican de manera sistemática, son un procedimiento preventivo, ¿no? Todos los sistemas de gestión, el objetivo es la prevención, adelantarnos a lo que pueda suceder y tener el proceso controlado, ¿no? La detección anticipada de los actos y de las condiciones permiten corregir y controlar las situaciones, ¿ok? Los actos son las diferentes digamos, las formas de actuar de los diferentes colaboradores y las condiciones son el ambiente de trabajo que encontramos. Es importante las inspecciones porque las inspecciones son la observación. Yo llego a mi lugar de trabajo y lo primero que hago es observar cómo está mi entorno. Si encuentro o detecto que hay algo que no está para que me permita cumplir mis actividades con normalidad, entonces lo interesante es tener mecanismos de reportar, de poder hacer un análisis, tomar las acciones y corregir, porque un conjunto de incidentes menores finalmente se convierte en un accidente mayor, ¿okay? Entonces, el objetivo de estos sistemas de gestión es prevenir, adelantarnos y poder tomar las acciones. Algunos de los aspectos claves que debemos considerar es fortalecer la competencia, es decir, todas las personas de la organización deben estar perfectamente capacitadas para poder hacer la identificación de peligros y la participación en la valoración de los riesgos. Es importante involucrar a todas las personas, no es suficiente tener una matriz, algunas organizaciones las tienen en lugares visibles, eso es muy interesante para que todas las personas conozcan, pero es importante también capacitar a todos los colaboradores para que entiendan la importancia de esa matriz, de tener los peligros correctamente identificados, de tener la valoración de los riesgos, de saber cuáles son los controles, las diferentes clasificaciones de los controles, ¿no? Controles administrativos, controles de ingeniería, que encontramos en este tema de seguridad y salud en el trabajo. La participación activa de todos los niveles de la organización. Está claro que el éxito de estos sistemas de gestión va a depender de qué tanto lo lidere la alta dirección y estén involucrados, y esté el tema de compromiso desde los gerentes, los mandos medios y hasta los operativos. Hay que tener una estructura, ¿no? Hay que tener una estructura en la planificación, cuáles son los instrumentos que nos sirven para hacer la evaluación, el análisis, el seguimiento, los planes de acción y sobre todo establecer mediciones. Siempre decimos que no podemos mejorar lo que no medimos, lo que no controlamos. Es importante tener indicadores de gestión que nos permitan analizar los avances y si no hay avances es porque algo debe estar pasando, poder hacer el análisis correspondiente y tomar las acciones, ¿no? Y saber cuáles son las dificultades de los procesos. Para esto es interesante definir un cronograma de inspecciones, ¿no? Que involucre a todos, definir la responsabilidad, las fechas en que se va a hacer y tratar de cumplir con todas estas actividades planificadas. Cuando hablamos del ciclo de vida de las inspecciones, hablamos mucho de la lista de verificación.
la lista de verificación o checklist, como le conocemos, es una lista que nos ayuda a tener una lista de preguntas, pueden ser en función a las diferentes normativas, a la 45001 o dependiendo de los procesos o relacionada a los procedimientos que tiene la organización. En función a esto se construyen estas listas de verificación que lo que hacen es nos ayuda a no olvidar ningún aspecto clave. Por ejemplo, yo necesito revisar el tema de competencias, entonces voy a poner una pregunta ahí que me permite no olvidar revisar esos aspectos clave dentro de los procesos. Capacitar al equipo de verificadores o a los inspectores. Ellos tienen que conocer perfectamente los procesos, la documentación, dónde se encuentra la documentación, hacer las preguntas pertinentes, ¿no? Que nos permitan hacer una inspección bien llevada, que permite encontrar situaciones y definir de esta forma planes de acción que permitan a la organización mejorar. ¿Okay? Hay que definir un cronograma, estas sí son las inspecciones planeadas, hay diferentes tipos de inspecciones, hay inspecciones planificadas, inopinadas. Una vez realizadas las inspecciones, hay que analizar los hallazgos, ¿no? El objetivo de las inspecciones es encontrar siempre hallazgos, que estos hallazgos son los que se van a analizar, va a tener todo un ciclo de gestión hasta definir un plan de acción y poder mejorar, ¿no? Documentar todas las mejoras, es importante tener esta documentación y tener los indicadores de gestión, ¿no? De cuántas inspecciones, cuántos hallazgos se encontraron, cuáles fueron las oportunidades de mejora y que se implementen. Y si estas oportunidades de mejora se pueden estandarizar a toda la organización, mejor. El checklist, bueno, ya hablábamos que era una lista de verificación de los puntos críticos que no se nos pueden pasar. Deben ser construidas en base a la información de la organización, efectivamente, ¿no? A manuales, a procedimientos, a la normativa, si es que estamos certificados o no. Debe tener un orden, una descripción específica de lo que se desea inspeccionar, ¿no? Esta es una ayuda a memoria para el inspector. Se debe redactar lo que se desea encontrar, es decir, la condición segura. Se debe permitir una calificación que puede ser cualitativa o cuantitativa para calcular los indicadores. Es importante unificar los criterios, ¿no? Es establecer qué se espera encontrar en la inspección. Además, también podemos establecer la correlación entre los diferentes elementos inspeccionados y cuáles son los requisitos de cumplimiento legal y normativo, ¿ok? Dependiendo de la organización. Si estamos certificados con la 45001, probablemente tenemos que alinearnos a la 45000, pero también hay otros requisitos legales propios del sector donde se desarrolla la organización. Es importante aquí también identificar si es que vamos a determinar un hallazgo, una no conformidad, una oportunidad de mejora, saber perfectamente desde qué aspecto se está derivando este incumplimiento, ¿ok? Luego esto nos sirve para sacar las estadísticas, para poder tener cuadros de mando, para poder tener la trazabilidad de qué aspectos fueron los que se inspeccionaron, dónde se encontraron los hallazgos y poder tomar acción. ¿Okay? Que son las correcciones inmediatas o los planes de acción, ¿okay? Cada vez que encontremos un incumplimiento. Luego también hay comités de expertos, ¿no? Que son las personas que tienen ya mucha experiencia, muchos años en la organización, que son los que conocen perfectamente los procesos y son los más llamados a establecer cuáles son las medidas que se deben realizar para resolver alguno de los aspectos, ¿no? En algunos casos serán acciones correctivas inmediatas o en algunos casos se podrán definir planes de acción que pueden ir a un mediano o a un largo plazo. ¿Okay? Aquí tenemos un ejemplo de un checklist, ¿no? De un formato de parte de la inspección, cuáles son los ítems que vamos a inspeccionar, los diferentes resultados. Esto tiene por detrás una valoración, ¿no? Que luego cuando sacamos el informe o el reporte de la inspección, podemos tener nos puede dar un porcentaje de cumplimiento del proceso, del área o del sistema de gestión, dependiendo de lo que estemos inspeccionando. Y un campo también para observaciones o para hallazgos. Esto en realidad es un formato modelo. Cada organización maneja sus propios formatos dependiendo de los sistemas de gestión, dependiendo de los diferentes criterios. Aquí estas preguntas pueden estar clasificadas, ¿no? En función a zonas, a procesos, a áreas o actividades.
La ejecución de la inspección, bueno, ya la ejecución debe prepararse previamente, los inspectores deben documentarse, dependiendo de la zona donde van a hacer la inspección, deben el uso de EPPs, ¿no? Si hay inspecciones anteriores, se debe verificar que efectivamente las acciones que se tomaron o en ese momento hacer la verificación de que se hizo o no la corrección, y si se hizo la corrección, qué tan efectiva fue. Debe ser consciente de qué acciones están en curso, porque de repente hay planes de acción que fueron a mediano o a largo plazo que todavía no se han culminado, entonces hay que hacer las preguntas pertinentes para evitar crear más hallazgos y finalmente que esto se convierta en un sistema más pesado, que estamos gestionando siempre hallazgos, se siguen levantando más hallazgos de repente de acciones que ya se están en proceso de resolución. ¿Okay? Durante todo el proceso de inspección, dependiendo de la organización, de las diferentes actividades, lo ideal es tomar las acciones pertinentes para no poner en riesgo la vida o la salud o la integridad de las personas, ¿no? No accionar mandos o revisar o de repente activar alguna maquinaria, ¿no? Donde no se tenga todos los temas de seguridad y salud controlados, ¿ok? Identificar sus medios de verificación y si justifican el no cumplimiento, bueno, pedir las evidencias gráficas o en ese mismo momento tomar las fotos que sirvan como evidencia de todo lo que se está reportando y todo lo que se está viendo durante la inspección. Luego, ya una vez que hemos identificado estos hallazgos, tenemos las evidencias, es importante tener un proceso que nos permita poder gestionar estos hallazgos. ¿Okay? La identificación puede ser a partir de una inspección, a partir de una auditoría o de la gestión misma de los procesos, crear como cultura dentro de las organizaciones que los colaboradores cada vez más reporten, ¿ok? Reporten estos hallazgos. Hay que crear mecanismos para hacer de esto un día a día. Es interesante estos hallazgos que se puedan analizar, que se pueda definir una prioridad, porque podemos tener muchos hallazgos, pero probablemente todos no son prioritarios. Que definamos en cómo afecta o en qué impacta el cumplimiento legal de que tiene la organización, la urgencia, los riesgos a los que influye, ¿no? Esto nos sirve para luego que hayamos hecho el análisis del hallazgo, poder definir el plan de acción, ¿no? Los planes de acción y luego evaluar la eficacia de estas acciones, ¿no? Para poder cerrar estos hallazgos. ¿Okay? En la gestión de incidentes, ¿no? Incidentes o accidentes, como lo tengan definido en sus organizaciones, es importante en los reportes, ¿no? Si estamos, bueno, en todos los países tenemos una ley, aquí tenemos la ley 29783, que nos pide si es un incidente o un accidente grave, tenemos 24 o 48 horas para reportar a las entidades, entonces es importante tener mecanismos que nos permitan obtener estos reportes, ¿no? Con toda la información, comunicar a todas las personas involucradas, si es un accidente grave, aquí hay que comunicar al representante legal o al gerente general. La recopilación de la información, información de los testigos, información de todas las partes que están involucradas, probablemente una investigación preliminar, luego ya viene una investigación más detallada, con mucha mayor información, determinar el plan de acción y sobre todo lo más importante es definir las lecciones aprendidas, ¿no? De todo lo que sucedió, qué es lo que hemos aprendido, compartir y estandarizar. ¿Okay? Y que esto sea visible y sea entendido por toda la organización. Cuando hablamos de los reportes, el reporte de un incidente o un accidente tiene que hacerse de una forma bastante rápida, con la información clave y suficiente, ¿okay? Que nos permita tomar acción. Aquí todavía tenemos muchas organizaciones que lamentablemente por el tema de la burocracia, estos informes demora mucho tiempo en realizarse, todavía los hacen en físico, hay aquí documentos que tienen que ser impresos y tienen que ser firmados en papel, porque si no, muchas veces se lo observa la entidad y esto hace que se pase más tiempo, ¿no? Más tiempo y lo que se quiere aquí es ganar tiempo, tomar las acciones
y definir cuáles han sido las causas, la causa raíz. ¿Okay? Por lo general se utiliza un reporte inicial, que es un reporte preliminar, que tiene cierta información, pero es una información básica, y luego ya se prepara, después de que se forma este comité de investigación, se llama a todas las partes interesadas, a los testigos, a los involucrados, y se hace una investigación más detallada y ya se genera el informe final, ¿ok? Que justamente este informe tiene que estar alineado con el cumplimiento legal de cada país, de cada organización, del sector o de la diferente normativa. ¿Okay? La comunicación es un factor clave, bueno, en cualquier proceso, en cualquier sistema de gestión, ¿no? En los temas de seguridad y salud en el trabajo, la comunicación debe ser en el tiempo, en la forma y en el contenido. ¿Okay? Tener mucho cuidado con generar una comunicación que no tenga la respectiva investigación, porque luego puede tener problemas. La recopilación de la información, es importante tener toda la información, tener la información de los testigos, fotos, para poder hacer un buen análisis de causa. Si identificamos correctamente la causa raíz, el plan de acción que vamos a definir va a atender directamente a la causa raíz, ¿no? Entonces, lo que debemos considerar son los hechos reales. No podemos hacer interpretaciones ni juicios. ¿Okay? Todo tiene que ser basado en la realidad, en lo que pasó, en evidencia. Las diferentes interpretaciones o juicios de valor muchas veces pueden traer problemas. Es decir, interpretaciones es muy frecuente en las investigaciones de accidentes, ¿no? Nos encontramos siempre con frases en las que, para informarnos de algo, se utiliza alguna formación deficiente, protección deficiente. Esto no da una información real de lo que realmente sucedió en el momento, ¿no? Siempre debemos hacer un análisis basado en todos los hechos, ¿no? En la evidencia, en lo que estamos encontrando. Es importante no buscar culpables. La misión del investigador, desde el punto de vista prevencionista, es determinar cuáles fueron las causas que lo ocasionaron y definir un plan de acción que atienda a la causa raíz. No es solamente buscar el cumplimiento de la normativa. Lo que buscan los sistemas de gestión es que la organización cree un mecanismo de prevención que lo ayude a mejorar, no solamente para cumplir con la normativa, sino que sea parte de la cultura de la organización. ¿Okay? La investigación es un aspecto clave, es un aspecto interesante, sobre todo en los accidentes, ya que es una actuación preventiva, ¿no? La previa existencia de un accidente de trabajo, el análisis de causa, el poder realizarlo a profundidad para determinar correctamente cuáles son las causas raíz, cuáles fueron las causas inmediatas y definir los planes de acción. ¿Qué fue lo que pasó? ¿No? Hay un análisis de operatividad, hay un árbol de fallas, ¿no? Hay una tormenta de ideas, tenemos diferentes herramientas para poder hacer una correcta investigación. ¿Okay? Una vez, cuando ya hemos determinado todas las causas, cuáles fueron las causas raíz, poder determinar un plan de acción. El plan de acción debe atacar directamente a la causa raíz. ¿Okay? Y estas causas, estos planes de acción tienen que estar relacionados. Finalmente tenemos las lecciones aprendidas. Después de hacer toda la investigación, el análisis de causa, el plan de acción, lo que busca crear conciencia con estas lecciones aprendidas es que debemos hacer un cambio en la forma de operar de la organización, ¿okay? Y estandarizar estas lecciones aprendidas para que no nos vuelva a ocurrir en base a las mismas causas. Las observaciones de conducta. En el tema de seguridad y salud en el trabajo siempre vamos a encontrar actos y condiciones inseguras, ¿no? Las observaciones de conducta es siempre crear conciencia entre los mismos compañeros, siempre identificar quién es la persona que lidera un poco el grupo y que cada vez que se observen estas conductas inseguras, poder llamar la atención.
tener mecanismos para poder reportar, para poder conversar, capacitar a estos colaboradores, porque esto luego se convierte en un accidente, ¿no? Ventaja de la implementación de estos procesos, bueno, nos permite recolectar toda la información sobre estas conductas inseguras, tener estadísticas, estimular el desempeño adecuado del rol del supervisor, ¿no? Del líder de equipo, ayuda a los trabajadores a evitar futuras lesiones, ¿no? Hay también organizaciones que tienen programas de reconocimiento, ¿no? Los colaboradores que no han tenido ninguna observación de estas conductas inseguras, premiarlos, ¿no? Hay programas de incentivo, de reconocimiento para ir cambiando, creando conciencia y cambiando la cultura dentro de la organización. ¿Okay? La gestión de hallazgos nos permite determinar cuáles son las desviaciones en los procesos o en las actividades. Una buena gestión de hallazgos en base a un análisis causal. Tenemos diferentes herramientas de análisis de causa, 5 porqués, 5W2H, Ichikawa, ¿no? Para hacer el correcto análisis de causa y poder determinar las acciones. Bueno, finalmente también hay una parte importante dentro de la seguridad y salud en el trabajo, que es la gestión de los contratistas. Ahora ya cada vez aquí escuchamos más de distintas organizaciones. Algunas acciones las llevan a cabo los contratistas, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, mucho el tema de minería, que tiene mucha gestión de contratistas, y los contratistas también tienen que tener un control de la seguridad y salud operacional. Es decir, estos contratistas realizan actividades donde también deben contar con una matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos, y muchas veces inclusive para trabajar en diferentes organizaciones les piden que estén certificados o por lo menos tengan un sistema de gestión. Esto como parte para hacer un proceso de selección de contratistas, se le pide toda la documentación para iniciar las actividades, la validación, los seguimientos y la continua evaluación, ¿no? Bien, esto ha sido la parte teórica. Espero que haya podido compartir alguna información que les pueda ser útil para su sistema de gestión como parte de sus organizaciones.